Bueno, hoy día continuando el libro que estamos leyendo, vamos a tocar el tema de la diferencia entre el espíritu y el alma. La hermanita Consuelo nos estaba diciendo que nosotros somos, a ver si se acuerdan, ¿somos un espíritu o somos un alma? Somos espíritu. No, Katy no ha venido, creo, el domingo. Somos un espíritu, vivimos en un cuerpo. Muy bien, muy bien. Ya, dice en Hebreos 4:12, ¿no? Pablo, por el Espíritu de Dios, dijo que pueden ser divididos nosotros en espíritu, alma y cuerpo. En Tesalonicenses también dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que andar en el plano espiritual, somos espíritu. Entonces, por ejemplo, en Efesios 1:13 dice, por el Espíritu, dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En Efesios 4:24 dice, estás vestidos del Espíritu en justicia y verdad. En Gálatas 2:20, por el Espíritu también nos dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que queda por vivir en esta tierra lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso también lo sabemos por el Espíritu. Entonces, hermanitos, a ver, para hacer una introducción, con el cuerpo que contactamos, ¿qué reino contactamos con el cuerpo? ¿Qué creen ustedes? Terrenal, físico, ¿no? Físico. Ya, y ¿con qué reino, con qué contactaremos el reino espiritual? Con el espíritu, ¿no? Lógicamente, como dice el chavo. Y entonces, ¿con qué contactamos, por ejemplo, el reino intelectual? Con el alma. Muy bien, alumna Noemí. El alma comprende la mente y las emociones. Dos cosas, ¿no? Mente y emociones. Entonces, al nacer de nuevo, el espíritu es el que cobra vida. El espíritu. Nosotros en el espíritu nacemos de nuevo, somos una nueva creación y estamos totalmente perfectos, dice la palabra, perfectos totalmente en el espíritu. Tenemos que reconocer que nuestra mente sí tiene que ser renovada constantemente, porque la mente que tenemos natural no está renovada. Cuando ustedes nacieron de nuevo, ustedes han tenido que renovarse constantemente y van a seguir renovándose hasta que partan, ¿cierto? El que está totalmente perfecto es nuestro espíritu. Y el cuerpo estará renovado, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? A medias, otros sí, ¿no? Nuestro cuerpo tampoco no está renovado. El que está completamente perfecto es el espíritu, recuerden. El alma se tiene que renovar y el cuerpo se tiene que someter a nuestro espíritu. Por eso cuando nosotros caminamos en el espíritu, hermanos, hasta el cuerpo te va a obedecer, ¿no? Pero si nosotros caminamos en lo natural, no. ¿Qué te dice el cuerpo, por ejemplo, en lo natural? ¿Qué quiere? Grasa, gaseosas, todo lo que le hace daño, ¿no? Entonces, ¿en qué estaremos caminando ahí? ¿En el espíritu o en el alma, en el cuerpo? En la carne, se puede decir, ¿no? Ya. Ahora, vamos a cómo alimentamos el tema del espíritu. Siempre el pastor dice, ¿no? ¿Cómo yo puedo? Bueno, el espíritu está perfecto, pero ¿cómo hago para yo ser más sensible al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan?
Orando en lenguas. Muy bien, hermana. ¿Quién fue? ¿Quién fue para dar su punto? La pastora Rosario. Orando en lenguas. Muy bien. Eso es algo clave para nuestras vidas, ¿no? Y todos tenemos ese don. Muchas veces en la iglesia se ha enseñado, no, eso era para otros tiempos, pero no, todos tenemos ese don. Yo también era uno de los que pensaba que era para algunos, hasta que en un momento yo empecé a anhelar esas cosas. Y en un día que estaba en mi casa, a mí no me vino como un fuego, como muchos sienten, ¿no? Fuego y mi lengua se destapó. Así no me pasó a mí. Yo empecé como que a balbucear letras, ¿no? Oh, va, vi, ra, va. Entonces decía, ¿será? ¿No será? Porque la mente te engaña, te dice, no, eso no es. Seguí, hermanos. Y empecé a entrar a una comunión especial, diferente. Y el continuo hacer esta práctica ha hecho que yo pueda ser más sensible a la voz del Señor. Entonces, en 1 Corintios 4:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, en el alma, cuando oramos en lenguas, no pasa nada, pero nuestro espíritu se está fortaleciendo, ¿no? Nuestra mente humana es parte de nuestra alma, eso también lo sabemos, ¿no? Jesús dijo en Juan 7:37 y 39, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo de que, ¿qué son los ríos de agua viva? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Entonces, del Espíritu, ¿no? Del Espíritu corren esos ríos. Vamos a hacer una pequeña diferenciación ahora un poquito más profunda entre el Espíritu y al alma le vamos a llamar carne, ¿ya? O sea, lo que engloba la mente y el cuerpo. Porque muchas veces la carne, ¿cómo le entienden ustedes cuando dicen ese hermano puede ser carnal? ¿Qué entienden ustedes? ¿Que está en pecado sexual? No, ¿no? Muy bien, porque muchas veces hemos asociado a la carne con los deseos sexuales nada más, ¿no? Pero eso no es la carne, exactamente. ¿La carne qué es? La carne es emociones, pero sobre todo es cualquier cosa que hagamos sin la guianza de Dios, sin tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solo nos movemos en nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, nada más. Por ejemplo, vas a hacer un negocio, parece que es bueno. Tú no consultas a Dios, tú no haces nada, simplemente te dejas guiar por, no sé, pues te van a ofrecer, no sé, 1,000 soles por ese negocio. Tú no has consultado a Dios, nada, tú lo que ves, nada más. Entonces, ahí estarías, ¿en la carne o el espíritu? En la carne, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, yo cuando no conocía al Señor, buscaba una chica, ¿qué veía? Lo que veían mis ojos, que sea bonita y para mí que sea inteligente, ¿no? O sea, tenía que tener esa combinación, bonita e inteligente. Yo estaba en la carne, ¿no? Y esa combinación generalmente no hay en el mundo. Entonces yo estaba totalmente en la carne. Pero cuando yo busqué ya en Dios, ya oraba diferente, decía, Dios, el que hay esposa, haya el bien, dice tu palabra. Yo ya cambiaba mi mente y estaba orando en forma espiritual, ¿no? Y hallé a mi esposa, ¿no? Una mujer virtuosa, que en el mundo probablemente no hubiese encontrado. Entonces, Dios te guía desde el interior, desde tu espíritu. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso. Por ejemplo, cuando ustedes se salvaron, ¿ya? Ustedes fueron salvos. La fe que ustedes tuvieron para ser salvos, ¿de quién es? ¿Es de ustedes o es la de Dios? ¿O es un don de Dios?
Dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Entonces, cuando nosotros nos salvamos, igual, este tema también tiene que ver con lo espiritual. Nosotros nos salvamos por la fe de Dios. Pero ¿cómo vino esa fe? Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué produció fe? La fe de Dios en nosotros. La palabra. Cuando nos predicaron la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación o la palabra de Cristo, es que nosotros o el Señor puso esa fe en nosotros y creímos. Por eso estamos aquí. Entonces, en el Espíritu, cuando ustedes han nacido de nuevo, hermanos, ustedes ya no necesitan una fe grande, una fe chiquita, no. Ustedes tienen la fe de Dios, la fe del Hijo. Entonces, muchas veces en el ámbito cristiano, más nos pasan fracasos por un entendimiento quizás no tan claro. Entonces, nosotros tenemos la fe del Hijo, cualquiera podría orar aquí por cualquiera, ¿sí o no? No necesariamente tenemos que llamar al pastor. Quizás el pastor se ha ido de viaje a Miami con la pastora, o quizás está, no sé, pues con sus hijos. ¿Qué haríamos? Por ejemplo, si hay alguien enfermo en nuestra casa. Autoridad, vamos y oramos, porque nosotros ya tenemos la fe del Hijo en nosotros. Eso es del Espíritu, hermanos. Entonces, con ese foco tenemos que ir. Ya, sigamos. En Gálatas 2:17 dice, sabiendo que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. O sea, nosotros hemos sido justificados por la fe del Hijo. No es nuestra propia fe, miren. ¿Se dan cuenta? Y estar fuertes en eso, o sea, saber que no depende de nosotros, nos hace descansar, hermanos. Porque no es mi esfuerzo, yo tuve fe, creí. No, tenemos la fe de Jesucristo en nosotros. Y podemos caminar tranquilos, confiados. Y Gálatas 2:20, que es el versículo que cité hace rato, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿no? Lo que me queda vivir en la carne, en lo natural, lo vivo por la fe del Hijo, dice, ¿no? Que se entregó y murió por mí, ¿no? Entonces, nosotros debemos caminar en esa verdad. Y ahora vamos a hablar un poquito de la carne también, ¿no? O sea, como para matizar también, carne, espíritu. Vamos a ver. Carne es estar enfocados, como decía, en los sentidos naturales, en los 5 sentidos. Porque el ocuparse de la carne, Romanos 8:6, dice, es muerte. Pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, si nosotros, ¿cuál va a ser el detector que nosotros nos estamos ocupando de la carne o del espíritu? Dice, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por ejemplo, si un hermano, por ejemplo, acá está haciendo un negocio que es ilegal, es malo, no es conforme a Dios, él, ¿en qué terminará? ¿En vida y paz o será en algún tipo de muerte, ¿no? Porque no se refiere a morir necesariamente, sino muerte puede ser una enfermedad, puede ser depresión, puede ser falta económica, todo eso es muerte. Entonces, ¿cuál es el termómetro que nos da que si estamos en la carne o el espíritu? Vida y paz. Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa contaba, ¿no? Cuando me escogió a mí, o sea, físicamente yo no era
para ella, ¿no? Atractivo, dice ella. Pero ella encontró paz en su corazón. O sea, me veía a mí y decía vida y paz. O sea, que estaba guiada por el Espíritu. Porque si no, no me hubiese aceptado, ¿no? Entonces, es muy importante ser guiados por el Espíritu, ¿no? Vida y paz, recuerden, vida y paz. Muchas decisiones que nosotros hemos tomado, hermanos, los hemos tomado, una, en desesperación, ¿no? Por ejemplo, nos falta plata, ¿qué hacemos? Préstamo, tarjeta o cosas así, ¿no? Pero no, a veces no nos paramos a detenernos y oramos, porque nosotros en el Espíritu también tenemos la mente de Cristo, en el Espíritu. Entonces, Señor, yo tengo tu mente, tú ponme los planes que yo tengo que hacer para pagar esas deudas. Y Dios te va guiando de una manera sobrenatural a poder ir acá, vender a alguien, hacer un negocio, qué sé yo, y se da. Yo les cuento un ejemplo práctico, ¿no? Yo soy ingeniero de petróleo, y yo venía aquí a Lima y postulé a una empresa que no tenía nada que ver con el petróleo. Era una empresa que tenía que ver con el tratamiento de agua. Yo no sabía nada, hermano, nada de eso. Pero yo oraba al Señor y decía, Señor, yo tengo tu mente en el Espíritu, no tengo tu mente, papá. Tú me has dado las capacidades para aprender todo lo nuevo y lo que puede hacerse. Y día a día así era, hermanos, porque en ese trabajo yo era nuevo, tenía que cumplir metas, tenía que aprender cosas, tenía que visitar a clientes, tenía que hablar. A mí por lo general me ha gustado conversar de tú a tú, pero no en público. O sea, lo que estoy haciendo ahorita era algo que a mí me daba mucho miedo en la carne. Yo estaba así, yo temblaba. Incluso la gente se daba cuenta que temblaba, no hablaba bien. Y en este trabajo yo tenía que expresarme con personas. Y yo todos los días oraba al Señor agradeciendo, Señor, yo tengo tu mente, tú me has dado tu mente, yo estoy en ti, Señor. Y se abrían caminos, se abrían cosas, y yo me pudo ir bien en este trabajo, y en este trabajo yo conocí a mi esposa también. Entonces, si yo me dejaba guiar en la carne, hubiese dicho, no, pucha, yo no sé esto, no tomo este trabajo, no es para mí, y me desanimaba y me iba, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar conscientes de que nosotros somos un espíritu. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu. Me estaba olvidando el verso más importante que tenía que tocar, era que Dios es Espíritu, en Juan 4:24, ¿puede ser? Juan 4:24, Dios es Espíritu y los que le adoran, dice, deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, Dios nosotros no lo adoramos desde lo carnal, lo adoramos desde lo espiritual, porque ya nosotros hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación, como dice en 2 Corintios 2:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, ¿dónde? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? A ver, ¿qué dicen ustedes? En el espíritu, porque tú aceptas a Cristo, tú tienes la misma cara, ¿sí o no? ¿Sí? Si eras bonito, sigues siendo bonito. Si no eras tan bonito, sigues siendo no tan bonito. O sea, ¿no? En el espíritu somos nueva creación. Pero nuestra mente siempre debe ser renovada. Porque nosotros cuando recién nos convertimos, nuestra mente no está renovada, ¿sí o no? No está renovada. ¿Qué necesitamos para renovar la mente? La palabra, ¿no? Como dice en Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? A ver, hermana Katy. Dice, no os conforméis a este mundo, sino ser transformados. ¿Qué más dice Pastor Pedro? ¿Verdad? Por medio de la
Renovación del espíritu, ¿no? A ver, de la mente. Claro, porque el espíritu está completo. Romanos 12:2, a ver, vamos a leerlo todos, ¿ya? 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya el Señor me hizo acordar otra cosa. Por ejemplo, nosotros, hermanos, cuando somos muy hábiles en muchas cosas, somos hábiles, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, el pastor, por ejemplo, me parece hábil en varias cosas, ¿no? Toca su guitarra, predica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una persona es hábil en muchas cosas, en el mundo o en la carne, a veces ya no quiere depender de Dios. Ya no quiere depender de Dios. ¿Por qué? Porque mira en sus habilidades y dice, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo de niño sabía hacer muchas cosas, pero eso hace que uno sea soberbio, ¿no? Orgulloso. Yo veía a mis amigos y yo los veía, oye, ¿cómo estos chiquillos no pueden hacer un problema en matemática que es tan fácil? Yo los veía hasta con desprecio. Entonces yo estaba en la carne pero al 1000% ahí, ¿no? Era un niño. Pero igual, o sea, cuando yo he crecido ya en el ámbito profesional, yo he visto mucha gente que tiene muchos talentos y se envanece. Y también puede pasar en las iglesias, ¿no? Porque a veces nos podemos mover en sanidades, milagros, prodigios, y ya uno puede creérsela, ¿no? O sea, por mí están pasando cosas y no es por uno, es porque Dios es el que hace como quiere en su casa, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Que esos talentos que tengamos, ya sea en la iglesia o ya sea en el mundo natural, no nos envanezcan y nosotros siempre miremos a Dios. Porque el apóstol Pablo decía, ¿no? Yo tengo que gloriarme si quiero en la carne. ¿Por qué? Porque soy hebreo de hebreos, fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, mi maestro fue Gamaliel. O sea, él tenía los títulos para ese tiempo, todos tenía. O sea, era un fariseo, se podría decir, influyente, ¿no? Pero él cuando conoció a Cristo dijo, de todo eso que tenía, lo tengo eso por basura, dijo, para ganarme a Cristo. Entonces, si Pablo era todo talentoso y cuando conoció a Cristo dijo, dependo de Él, sin Él no puedo. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros no somos Pablo siquiera, ni un cuarto de Pablo quizás, ¿no? Pero ¿cuánto más depender de Él día a día? ¿Cuánto más depender de Él? El Señor es el que guía nuestros pasos, hermanos. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que todo lo que no está bajo el control del Espíritu Santo es la carne. Todo lo que hagamos que no esté bajo el control del Espíritu Santo es la carne, hermano. Totalmente. Y, por ejemplo, les cuento un testimonio, ¿no? Ya yo como casado, ¿no? Como casado, estaba con mi esposa, estábamos viendo el tema de las ofrendas, ¿no? A la iglesia, y en un momento, pues, nosotros ya no estábamos trabajando, ya nosotros hemos emprendido una empresa y las ventas recién empiezan, o casi son bajas, ¿no? Y decía, esposa, entonces, yo en la natural, ¿no? Naturalmente pensaba, yo creo que podemos seguir ofrendando, pero no lo que veíamos ofrendando, ¿no? Sino un poco menos. Y ella me decía, pero esposo, yo siento que debemos ofrendar más aún de lo que ofrendábamos. Y yo en lo natural decía, oye, pero no cuadra, pues no cuadra. Si en 10 meses ya nos vamos a quedar sin plata si seguimos ofrendando así. Y ella, en lo natural, me quería hacer entender. Pero ¿cómo la hago entender? Y un día ya se olvidó del tema
y estábamos haciendo un devocional, hermanos, de Juan. Y en ese devocional, Jesús, en esa parte, Jesús está orando por los panes y los peces. Tenía 2 peces y 3 panes. Ya, entonces yo estaba escuchando esa palabra, yo estaba leyendo, ¿no? Porque tenemos en la computadora, estaba leyendo con mi esposa, y algo en mi interior decía que me estaba confirmando cómo era el reino espiritual, porque Jesús, teniendo a lo natural poco, pudo alimentar a 5,000. Entonces eso a mí me dio una convicción y dije, oye, ¿verdad? Yo en la otra iglesia cuando estaba, yo diezmaba siempre, o sea, así siempre, y le digo, mira, de mi liquidación yo no daba el 10% a la iglesia, le decía a mi esposa, ¿no? O sea que como que no, ni siquiera esa le daba el 10. Entonces, no, sí tienes razón, debemos seguir ofrendando. Pero fue una revelación para mí eso de los peces y los panes, cuando Jesús lo habla, y fue al espíritu, hermana, porque mi carne, yo no quería, pues no, o sea, obviamente la carne, tú ves el presupuesto, cuadras, y no está mal hacer un presupuesto, pero como siempre dicen acá los pastores, debemos ser guiados en ese tema del dar, ¿no? Sí, porque generalmente la carne nunca va a querer dar, hermanos, nunca va a querer dar. Y si da, va a querer que lo miren, que lo filmen, o sea, como que para, vaya, ese da, ¿no? Pero en el espíritu es el que da vida, dice. En Juan 6:63, pueden revisar, Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Entonces, las palabras de Cristo son vida. La carne para nada aprovecha. Si la carne para nada aprovecha, ¿por qué nosotros seguimos en la carne muchas veces, no? Entonces, ¿qué nos falta? Muchas veces renovar, ¿no? Renovar nuestra mente. Creo que ese es el secreto, porque nuestro espíritu ya está perfecto, como dice la palabra, ¿no? Sigamos escuchando. Falta todavía, falta. Dice, en 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En el espíritu, como decía, estamos completos. Completos. En Colosenses 2:10 dice, estamos completos en Él. En Hebreos 12:23 dice, en el espíritu somos perfectos. Somos perfectos. En 1 Corintios 2:16 dice, tenemos la mente de Cristo. En el espíritu estamos con la mente de Cristo. Todo eso, entonces, fuiste, dice, creados en justicia y santidad de la verdad. En Efesios 4:24. Y en 1 Juan 4:17 dice, en el espíritu dice, tal como Él es, nosotros somos en esta tierra. En 1 Juan 4:17. Tal como Él es. Entonces nosotros estamos completos, hermanos. Debemos seguir en estas verdades, ¿no? Porque dice, el pastor decía el otro día, no sé, tal como su pensamiento es en su corazón, tal cual es. Entonces, ¿qué llenas de tu pensamiento? Si tú llenas la carne, ¿qué vas a hacer? Carnal. A ver, ¿cuántos de acá ven Magali? A ver. Nadie. ¿Cuántos ven videos de TikTok? De Facebook, Reels. Yo veo, por ejemplo. Entonces, si yo me lleno de eso, ¿qué voy a hablar? De eso, ¿no? Hoy el valor de la verdad con Melissa Club, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, si yo me lleno de eso voy a hablar. O si yo estoy en pleito de acá para allá, de eso voy a hablar. Pero si yo me lleno de la palabra de Dios, ¿qué voy a hablar? La palabra, vida. Entonces lo que tú entre, ¿no? Como decía Jesús, no es lo que, ¿cómo lo pasó? No es lo que sale, sino lo que entra al hombre. Sí, lo que
Sucia, lo que destruye. Lo que ensucia, lo que destruye, ¿no? Entonces, lo que tú ingreses a tu mente, hermanos, eso va a salir por tu corazón. Eso va a salir por tu corazón. Entonces, diariamente, es un constante, yo creo, es una constante práctica, renovación, hermanos. Porque yo sé que si ustedes de acá se van a su casa y piensan que Dios está acá y en su casa caminan como si no existiera, o en su trabajo, yo les aseguro que no van a estar en el Espíritu. Entonces, Dios está en nosotros ya. Jesucristo está en nosotros. Entonces, desde esa verdad tenemos que caminar. Y estemos aquí, y estemos en el mercado, y estamos con los hermanos, con los amigos, hasta con la gente que no te cae bien. Jesús está en nosotros, y nosotros tenemos que caminar con esa realidad, con esa verdad. Así que Jesús no se va cuando nosotros cerramos el templo, nos despedimos, guardamos la silla, el pastor se despide y hasta el domingo. No, Jesús está contigo a donde vayas, a donde vayas. Por ejemplo, yo les voy a contar una verdad, ¿no? Yo, la parte más carnal donde yo me siento es cuando juego fútbol. Porque siempre quiero jugar, ganar, y eso hace que aflore esas cosas, ¿no? Entonces la humanidad, entonces ahí siempre con mi esposa me dice, ora en lenguas, y eso me ayuda bastante, porque yo al jugar a veces cuando las personas no juegan bien, a mí me enardece, o sea, me da cólera. Obviamente ahí estoy actuando en la carne, pero cuando oro en lenguas, he estado constantemente ahí renovando mi mente, trato que el partido sea un partido nada más y que yo no pueda ser afectado en mi mente, pues, ¿no? Así que yo sé que todos aquí deben tener su talón de Aquiles de carnalidad en alguna parte, ¿no? Como es normal, pero nosotros centrarnos en renovar la mente, ¿no? En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si tú te sometes, por ejemplo, al pecado, vas a ser esclavo de él. Pero tú ya, como nacido de nuevo, ¿a quién tienes que someterte? A Cristo, porque tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, a renovar tu mente con esta palabra, porque esta palabra es para todos, ¿no? Tú dices, oye, ¿verdad, no? Me estoy sometiendo al pecado. Si me someto al pecado, prácticamente me estoy sometiendo al diablo, pero yo ya soy de Cristo, entonces tengo que caminar como Cristo es. Y renuevas esa palabra, si camino como Cristo es, entonces no tengo que tener, no sé, pues riñas con alguien por gusto, ¿no? O no tengo por qué, no sé, pues hablar de alguien o hablar mal del otro. Si estoy renovado en Cristo, se va limpiando nuestra mente. ¿Ya? Dice así. A ver. La ley del Espíritu en Jesús me ha guardado de la ley que en mí pecado ha producido. Romanos 8:4. La carne, como le decía, es la mente sin renovar, hermano. Y la mente sin renovar te lleva a acciones equivocadas. Diariamente tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios y saber también que estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ya no nos competen a nosotros. Eso fue sombra de lo que iba a venir. La realidad es que Jesucristo está en nosotros ya. Así es que también eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando leemos las Escrituras, a renovarnos. ¿Ya? Entonces dice, en Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Ya les expliqué, todo lo que no es guiado por el Espíritu Santo es vivir según la carne. Entonces obviamente, si somos hijos de Dios, Dios nos ama, sí, nos ama
eternamente. Pero si somos guiados, Él no quiere que seamos guiados por la carne, Él nos ha dado de su espíritu. Y dice en Romanos 8:14, ¿no, pastor? Que los hijos maduros son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, queremos ser hijos maduros todos, creo. Ser guiados siempre, porque la carne es muerte, la carne nos va a traer tristeza, depresión. Yo no niego que haya depresión, pero por ejemplo, yo he pasado un tema de depresión. Pero ¿cómo hice? ¿Qué pasó? Yo primero me concentré en la enfermedad. Estoy mal, siento esto, lo otro. Entonces yo estaba en la carne. Al estar en la carne, yo no podía ver la sanidad de Dios. Yo me olvidé de eso y me concentré en Dios. Dije, Dios es mi sanador. Y no le di un tiempo a Dios. No muchos, hoy Dios, tienes que sanarme en un año máximo, si no, o tienes que darme la esposa en un año máximo, si no voy a la iglesia. No es así. Yo me concentré en Dios y en todas las promesas que incluso ya se han cumplido, ¿no? Porque dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. En esa palabra, en esa voz que decía, ¿no? Tú ya has sido sanado, por tu llaga has sido sanado. Justo en ese tiempo llega mi esposa, en ese tiempo que yo estaba enfermo, todavía en lo natural, porque tomaba pastillas. Pero nosotros enfocamos nuestra sanidad en lo que ya Cristo había hecho en la cruz. Vivir por el Espíritu. Y pasó meses, justo en el seminario, creo que tuvimos en septiembre del 23, y yo quedé sano completamente, libre de pastillas, hermanos. Hasta ahora ya no me pepeo ya. Entonces, dormir, por ejemplo, un tema era dormir, ¿no? Dormir, no podía dormir, hermanos. Y a nadie le deseo que tenga insomnio aquí, espero que nadie tenga, ¿no? Es feo, hermanos. No dormir es feo. Entonces, cuando tú estás en Cristo, tienes la mente de Cristo, eres renovado, renuevas tu mente constantemente, hay una paz en tu interior. Hay una paz. Y ese es el termómetro, ¿no? Paz, paz, paz en tu corazón. Así que, hermanos, está en nosotros ya, porque nosotros ya nacimos de nuevo, ya somos uno con Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo en el Espíritu. Así que todos los días nuestra mente natural debe ser renovada con la palabra. Bueno, eso ha sido lo que yo he querido compartir hoy día, estimados hermanos. Espero hayan podido captarme, entenderme. Bueno, el Espíritu Santo está obrando en todos ustedes y ustedes tienen la mente de Cristo. Yo sé que con la mente de Cristo todos han entendido. Hermanos, quisiéramos en este tiempo aprovechar para orar por las personas que quizás se aquejan de algo, ¿no? Puede ser salud, puede ser en el tema financiero. Levanta a ver su manito. ¿Quién quiere que oremos por ustedes, hermanos? A ver, ¿quiénes quieren que oremos por ustedes? ¿O todos están prosperados en victoria? El hermano. Ya, yo voy a orar por ti, varón. ¿Puedes venir por acá? Tú has venido ya el domingo. Tú te llamas Alberto. Ya. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este varón que te ha aceptado como Señor y Salvador. Él tiene tu Espíritu Santo en él, papá. Gracias, Señor. Oramos, papá, desde la realidad que él tiene en ti, papá. Que por tu llaga él ha sido sanado, papá. De toda enfermedad, papá. Toda dolencia, Señor. Oramos por sus pulmones, papá. Gracias, papá, porque tú lo has sanado totalmente, papá. Tú, Señor, has sanado a este varón totalmente de su cuerpo. Oh, sí, Señor, de su mente, papá. Oh, papá, gracias te damos, Señor. Porque Él tiene tu vida entera, papá. Tu vida misma. Como dice la palabra, tú eres quien es en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por su salud, papá. Gracias
Bendito Dios de la gloria. Gracias, papá. Gracias, Señor. ¿Dónde te duele más? ¿Dónde te duele? A ver, toca, ¿dónde te duele? Tu estómago. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor. Declaramos sanidad. Echamos fuera toda enfermedad, Señor. Tú, Señor, le has dado vida, vida en abundancia, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Tu Espíritu Santo está en él, Señor. Oh, sí, Señor. Cada célula se renueva, Señor. Tu Espíritu da vida, incluso a su cuerpo, Señor. Fortalecido, Señor. Vivificado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la sanidad completa de Alberto Arango, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Gracias. ¿Sientes que el dolor ha bajado? Gracias, Jesús. Gracias, papá. Tú eres bueno, Señor. No es nuestra fe, Señor. Es la fe de tu Hijo que tenemos nosotros, Señor, en nuestro ser. Es la fe de Cristo, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesús. Somos tus hijos, Señor. Eres tú el buen pastor. Eres tú el buen pastor. Eres tú el buen pastor, Señor. Gracias. Jesús te ama, Juan Arango. Alberto Arango. Jesús te ama. Tú eres un hijo amado de Dios. Él te ama. Recuérdalo. Él te ama. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Te amamos, varón.